Hey familia, muy buenas noches a todos, espero se encuentren súper bien y con la mejor energía. ¿Cómo están familia? ¿Cómo les ha ido hoy? ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo van con ese conocimiento? ¿Cómo van con esa práctica? ¿Cómo van con esas operativas? Bien activos ahí en el chat. La clase de hoy es de patrones de velas. Patrones de velas y formaciones. Porque no voy a enseñar un montón de patrones, no voy a enseñar un montón de formaciones, sino que voy a enseñar las que yo más utilizo. Son las que más seguridad me transmiten, las que más me confianza me transmite y con las que mejor me va. Entonces, les voy a compartir en específico, les voy a compartir 5. Y vamos a empezar por algo. Muy bien, muy buenas noches familia, excelente, me alegra mucho. Beatriz, muy bien con lectura de velas, excelente, excelente, practiquen bastante. La lectura de velas apoyada de soporte y resistencia, líneas de tendencia y todo lo que estamos viendo en el curso vale mucho la pena y con lo que ustedes ya tienen como conocimiento, van a lograr realizar un buen sistema de trading. Listo. Ya esta es la clase número, ya estamos a la mitad del curso prácticamente. Estamos a la mitad del curso. Así que antes de comenzar, les quiero preguntar, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten con esta información que han aprendido? ¿Les ha sido de provecho esta información? Próximamente también estaré mejorando el micrófono, ya que me mencionaron que la calidad del audio sí se escucha un poquito regular. Entonces ya estoy mirando ahí el tema del micrófono para que se me escuche mucho mejor. Listo. Esto es algo que voy a mejorar próximamente, lo más rápido posible. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el primer patrón, el pullback. Patrón pullback. A mí me gusta mucho el pullback y más que todo el pullback envolvente, que les voy a explicar los dos. Vamos a abrir aquí Paint, se los voy a explicar en Paint para hacer la formación. Y es muy sencillo. Supongamos, supongamos que nosotros en estos momentos venimos en una tendencia alcista, ¿cierto? No voy a poner velas rojas para dar únicamente el ejemplo. Supongamos que nosotros estamos acá, ¿cierto? Es decir, la tendencia está alcista. La tendencia está alcista. ¿Y qué pasa? El mercado se empieza a comportar un poco bajista, ¿cierto? Nos empieza a hacer esto. Nos empieza a hacer esto. Nos empieza a bajar un poco. ¿Yo ahí qué esperaría? Si estamos en una tendencia alcista. Según lo que ya hemos visto, si estamos en una tendencia alcista, estamos buscando compras. Así, sencillo, estamos buscando compras. Entonces estamos buscando la mejor oportunidad para tomar un buen punto de entrada. Ahí dependen muchos factores y más que todo el contexto. Ahorita no se preocupen que ahorita voy a mirar en el mercado a ver si hay oportunidades para dar a entender este patrón, ya que veremos 5, entonces lo voy a hacer súper rápido. ¿Yo qué esperaría? Si hay una línea de tendencia, esperaría ver cómo se desarrolla en esa línea de tendencia para tomar operaciones en compra, dependiendo de cómo llegue la línea de tendencia. O esperaría, ¿por qué? Por esto de acá. Supongamos que aquí tendríamos una resistencia, ¿cierto? Supongamos que aquí tenemos una resistencia. Entonces, yo estaría esperando a que el precio se devuelva un poco. ¿Y qué? Se devuelva otro poco más. ¿Cómo se comporta en esta resistencia? Si yo veo que hay fuerza de compradores que la superen bastante con fuerza, yo ahí estaría entrando en una continuación a 1 o a 3 minutos, dependiendo de la lectura que yo le haya hecho en ese momento al mercado. Entonces, para mí, este es un patrón que se repite muchas veces en el mercado, se repite tantas veces que hay que practicarlo bastante. ¿Por qué? Porque como se repite tanto, muchas veces hace falsos rompimientos. ¿Cómo qué? Si entramos en un minuto, ¿qué puede pasar en la siguiente vela? Puede que sea un falso rompimiento y la siguiente vela sea una vela bajista, ¿cierto? Si nosotros entramos acá en 3 minutos,
y esto fue un falso rompimiento y aquí esto se devolvió un poco más y vemos que aquí ya se había formado un micro soporte, probablemente se pueda ganar aún así, con una tercera vela de reacción, con una entrada de desespero de compradores, pero pues siempre estamos en ese 50-50 y sí hay un falso rompimiento. Si no es un falso rompimiento, lo más probable es que haga un retesteo de zona y continúe. Se va a ver mucho en el mercado, ahorita vamos a buscarlo, de hecho vamos a buscarlo ya mismo para avanzar con el siguiente patrón. No sé si de pronto tienen alguna pregunta con ese patrón, el pullback envolvente. Vamos a ver el mercado más AM, más en la mañana, estuvo muy lateral. Bueno, aquí tendríamos uno micro. Vamos a ver si nos funciona para el ejemplo. Nosotros aquí estaríamos empezando una estructura alcista, venimos de una estructura bajista, bueno, vamos a hacerlo con la bajista. Estaríamos en una estructura bajista, cada vez nos está haciendo una sucesión de altos más bajos y de bajos más bajos. Entonces en estos momentos estamos entrando en una estructura bajista, es decir, vamos a buscar ventas, ¿cierto? Acá entra en una indecisión, vamos a marcar esa indecisión, vamos a marcarlo por acá más o menos, esta zona que nos está funcionando como soporte. Es decir, ese patrón es para continuación, sí, es un patrón de continuación. Tiene más probabilidad cuando entramos en continuación. ¿Por qué? Porque como les mostré acá, puede que haga una falsa ruptura, entonces si nosotros, no, perdón, es de continuación, pero nos puede hacer una falsa ruptura. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando rompe esta zona continúa, si la rompe con fuerza, si tú le hiciste un análisis, perdón, si hiciste muy buen análisis y continúa con fuerza, lo más probable es que se vaya, si no, pues hace un falso rompimiento, retestea y ahí sí continúa. Es decir, como si entrara en una zona de indecisión, una pequeña indecisión, pero es un patrón de continuación. O tú puedes optar por un patrón de reversión buscándole una zona de línea de tendencia. Ahí no sería pullback envolvente, sino que sería un pullback normal. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos este soporte. Vemos cómo se ha comportado el precio en ese soporte, se ha comportado de maravilla, ha reaccionado una, dos veces. Aquí empezó lo que les expliqué la otra vez con soporte y resistencia, de que empieza a tocar muchas veces y está muy cerca. Es decir, próximamente va a romper. ¿Qué pasa? Acá en esta vela rompe con mucha fuerza, hace una vela y la siguiente se devuelve. Falso rompimiento, ¿cierto? Pero no es del todo falso. ¿Por qué? Porque no llega a esta zona. Es decir, una entrada, si nosotros hubiéramos entrado en este punto a 3 minutos, hubiera sido perdedora. O sea, la verdad, con este ejemplo hubiera sido una entrada perdedora. Y vamos a analizar los dos panoramas. Una entrada perdedora, ¿por qué? Por punto de entrada, prácticamente. Si ustedes lo notan, sería básicamente por punto de entrada a 3 minutos. Puede que a 1 minuto se hubiera ganado, pero a 3 minutos ahí se hubiera perdido por punto de entrada. A menos de que este último impulso haya sido en los últimos segundos y el punto de entrada hubiera estado un poco más arriba. Todo depende de cómo se vaya desarrollado en ese momento el mercado. Vamos a buscar otro ejemplo. Puede ser por acá también. Por acá también tendríamos otro soporte, una zona de soporte. Recuerden que la línea no es exacta. No significa que si el precio llegó a la línea se devuelve o si la sobrepasa se va en continuación. No, es una zona. Podemos trazar varias zonas de reacción. Depende mucho del contexto en el cual se esté desarrollando. Complementándolo con el análisis de las velas, con la lectura de velas, ahí es donde tomamos decisiones. Que la decisión no se base únicamente porque, ay, es que aquí se está dando un pullback. No, complementenlo con la información que ustedes ya tienen. Entonces aquí en estos momentos tenemos otro soporte, ¿cierto? También tenemos una estructura bajista que nos está haciendo una sucesión de altos más bajos. En estos momentos, pues esto está funcionando como soporte. Acá, en estos momentos, sobrepasa un poco
En esta altura sobrepasa un poco, se devuelve y aquí rompe con fuerza. Aquí sería una entrada a 3 minutos. 1, 2, 3 minutos, reganadora, ¿cierto? Vamos a buscar otro ejemplo. Obviamente, haciendo backtesting, los ejemplos que uno busca siempre son ganadores, o por lo contrario, podemos también analizar en los momentos donde se hubiera perdido la operación, porque no siempre se va a ganar, pero también tengan en cuenta que no siempre se va a perder. Bueno, aquí, acá puede ser bueno, sí, aunque no está del todo como resistencia. O sea, aquí empezamos a tener una sucesión de bajos cada vez más altos y de altos cada vez más altos, es decir, que vamos a buscar compras, ¿cierto? ¿Cuándo? En estos momentos superó la resistencia que teníamos acá, una zona de resistencia, la superó, pero no la superó con mucha fuerza, es decir, esta entrada hubiera sido un poco dudosa. Hubiéramos dudado un poco de si entrar ahí o no entrar. Hagamos el ejemplo de que hubiéramos entrado ahí. Si hubiéramos entrado en esta zona, una entrada de 3 minutos sería 1, 2, 3 minutos, hubiera cerrado acá y sería ganadora. En continuación, ahora un tip para este patrón. Como es de continuación, ustedes se van a fijar mucho en cuántos toques seguidos está teniendo esa zona y si está yendo a favor de la dirección del mercado en esos momentos. ¿Ustedes qué pueden notar acá? Que tocó una vez, 2 veces, 3 veces en menos de 5 minutos y 4 veces en menos de 10 minutos. Lo más probable es que vaya a romper esa zona y continúe, ¿cierto? Entonces ese es un tip para ese patrón. ¿Tienen alguna pregunta? Se los trato de explicar lo más sencillo. Igual si tienen preguntas me pueden decir que con mucho amor yo les voy a responder. ¿Estamos claros? Excelente. Y vamos a avanzar con ahí ya expliqué el pullback, el envolvente. Hay una cosa, hay otro patrón que se repite mucho y sería, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Hay un patrón que se repite mucho y es es el siguiente, tanto alcista como bajista, una sucesión de velitas cada vez un poco más grandes, que finaliza en una tercera vela que envuelve las anteriores. Ah, no, perdón. Este es el de agotamiento. Pero bueno, dado el caso, seguimos con esto. Vamos a explicar el envolvente. Entonces, sigamos. Igual nos sirven estas velas para el ejemplo. Vamos en una tendencia alcista. Nos hizo esta sucesión de velas, un ejemplo, y nos hizo una velita roja. Una velita roja. Y luego de esa vela roja, nos hizo una vela verde que su tamaño es superior al anterior. ¿Queda claro? Su tamaño es superior al anterior, envuelve por completo la vela anterior. Teniendo en cuenta que estamos en una tendencia alcista, lo más probable es que continúe. Esto simplemente fue una interrupción, fue una captación de liquidez. Igual todo depende del contexto en el cual se haya desarrollado estas dos velas. Listo, vamos a buscarlo rápidamente en el mercado. También se repite demasiado. Entonces, eso recomiendo hacerlo mucho en tendencia. En consolidaciones no tanto. Cuando están en tendencia, sí es mucho mejor. A ver, por ejemplo, acá hay varios. Vamos a trazar una pequeña línea de tendencia, acá, por acá. Aquí estamos en estructura bajista, es decir, que vamos a buscar ventas. ¿Y cuándo vamos a buscar ventas? Ojo, hay unos tips, hay varios tips para este patrón. El primero, si tú vas a ir en continuación, que es lo más probable porque es envolvente y es continuación. Primero,
trata de que cuando vayas a hacer la continuación no estés cerca de un soporte en caso de que vayas a hacer una venta. ¿Por qué? Porque como son zonas de reacción, se disminuyen las probabilidades de que continúe, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí había un soporte, aún así nos hizo vela bajista, esta vela fue alcista, la siguiente fue bajista y su tamaño envuelve por completo la anterior. Una operación a 1 o a 3 minutos hubiera sido totalmente ganadora, ¿cierto? ¿Tienen de pronto alguna pregunta con ese patrón? Es muy sencillo, pero hay que practicarlo bastante. Envolvente o de relleno, sí. Lo podríamos también llamar de relleno, vela de relleno. Siempre y cuando estés en tendencia. Mira que aquí en estos momentos está una tendencia acelerada bajista. Pues micro, sería una micro tendencia. ¿Queda claro ese patrón? Mi bro, ¿puedes explicar cuando te refieres a liquidez? La liquidez, cuando yo me refiero a liquidez, me refiero a lo que el broker en estos momentos tiene para pagarte. Tiene para pagarte. Les voy a mostrar. Un ejemplo. En estos momentos, el broker en estos momentos en Euroyen tiene liquidez 4.300. Significa que si en ese momento, digamos que en ese minuto, entran más operaciones superiores a 4.300, no va a dejar entrar la operación. O si tú, en lo personal, vas a meter una operación de 5.000, no te va a dejar. No te va a dejar. Pero tomas las operaciones según la microtendencia o la tendencia. Tengo en cuenta ambas. Pero en estos momentos, como estamos haciendo operaciones a 1 o 3 minutos, la que predomina más es la tendencia secundaria, la microtendencia, siempre y cuando tenga los 3 toques. En estos momentos, pues tiene 1, 2, 3 toques, ¿cierto? Hasta que tenga el cuarto, sigue siendo tendencia bajista. ¿Por qué? Porque no va a dejar de ser bajista hasta que los altos superen los anteriores. Es decir, acá tendríamos este alto más alto que este. Justo ahí empieza a haber un cambio, pero capta liquidez y nuevamente nos hace un máximo más grande. Entonces ahí ya empieza a cambiar un poco la tendencia y luego vuelve y cambia. O sea, el mercado nunca va a estar lineal. O sea, nunca se va a mover recto. Siempre va a haber una consolidación, pero siempre va a estar arriba o abajo, arriba o abajo. Listo. Volvemos aquí a la cuenta de práctica y ahorita vamos a buscar entradas con los patrones que estamos viendo. Listo. ¿Tienen de pronto alguna pregunta más con este patrón? Este es de los que más, estos patrones son los que más utilizo. Obviamente hay muchísimos más. Está el martillo, martillo invertido, estrella del amanecer, del anochecer, de la media mañana, hay un montón de cosas, pero estos son los que más utilizo yo en lo personal, ¿cierto? Entonces, bueno, siguiendo con este, de hecho aquí nos da el ejemplo clarito, es el agotamiento, patrón de agotamiento, una sucesión de velas de menor a mayor, donde la tercera vela es 2 o 3 veces más grande que las últimas dos. Aquí lo podemos ver, vela pequeña, vela mediana, vela grande. La vela grande es un 150-200% más grande que las anteriores. Esta entrada sería 1 minuto, siempre y cuando estemos, esta es una entrada de reversión, sería una venta. Sí, estamos en Paint, con el mismo ejemplo. Con el mismo ejemplo del anterior, esta sería una entrada a 1 minuto, una reversión, siempre y cuando acá tengamos un ejemplo, una zona de resistencia que nos pueda apoyar esa reversión. Si no tenemos una zona de resistencia para apoyar esa reversión, no la tomen. Vuelvo y lo explico. Vamos a borrar esto por acá para que no se confundan.
El patrón de agotamiento es una sucesión de velas de menor a mayor, vela pequeña, vela mediana y vela grande. La tercera vela es un 150% o más grande que las anteriores. Ahí se hace una operación de reversión, es decir, una venta a 1 minuto. Esa es una operación a 1 minuto, siempre y cuando esté en una zona de resistencia que nos pueda apoyar esa reversión. ¿Por qué? Porque si no está en zona de resistencia, lo más probable es que vaya a buscar esa zona de resistencia. Entonces sería mejor esperar. Vamos a buscarlo rápidamente aquí en el mercado. Este sí es más que todo en consolidaciones. No, aquí está ahora, ¿no? Muchas veces también se pueden encontrar que la vela anterior o la primer vela no es la más pequeña. Tiene cierta probabilidad de efectividad, pero no es tan efectiva como cuando empieza con una vela pequeña. Por ejemplo acá, sería una vela mediana, pequeña, grande, reversión. Aquí se vuelve y se repite, vela mediana, pequeña, grande, reversión. O sea, varias veces vamos a encontrar esto, de que no es pequeña, mediana, grande, sino mediana, pequeña, grande. Eso también sería acompañado de otro patrón, que no recuerdo el nombre, pero hay un patrón que va así, que de hecho la primera vela y la segunda y la tercera vela son similares. Y la mediana, perdón, la de la mitad es pequeña, no es muy grande, es pequeña. Vamos a buscar más por acá. Por ejemplo, acá, en este caso específico, tendríamos una zona de soporte, ¿cierto? Y vemos que nos hizo pequeña, mediana, grande. En este caso no se dio. En este caso específico no se dio. Hay que analizar ambos casos. ¿Por qué no se dio? Porque le faltó muy poco para llegar a la zona. De hecho, la zona estaría más fuerte por acá abajo. Entonces, lo que estábamos viendo ahí es un micro soporte, que lo tocó una vez, 2 veces. Habría que esperar más. También es importante que analicen eso, qué tan fuerte es la zona. Listo, y vamos a buscar el último. Por ejemplo, aquí otra vez, mediana, pequeña, grande, reversión. Es que ahí está yendo en contratendencia. Entonces es un patrón efectivo, pero hay que practicarlo bastante. Y se da muy pocas veces, no se da muchas veces. Pero yo lo he hecho muchas veces y en la bitácora es donde me ha dicho, es muy bueno, es muy efectivo ese patrón. ¿Tienen de pronto alguna pregunta con ese? ¿Estamos claros? Listo, vamos a seguir con uno que yo utilizo demasiado, y es el hombro, cabeza, hombro, una formación. Hombro, cabeza, hombro. Se compone de una estructura. Vamos a explicarla primero acá. Un ejemplo. Nos hizo el primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto, 5 puntos, sexto punto, y así. O sea, acá. Un ejemplo. Está el hombro, la cabeza y el hombro.
¿Cómo opero yo este patrón en binarias? Lo opero como un cambio de tendencia. ¿Y qué espero yo? Yo no espero a que haga esto. Dependiendo pues de cómo se esté comportando el precio, obviamente uno tiene que adaptarse a lo que está haciendo el mercado en esos momentos. Yo espero a que pase esa zona y me voy en continuación. Si cuando llega a esta altura, sobrepasa esta zona, me voy en continuación. Es así, de sencillo. O sea, no le voy a meter mucho tecnicismo. Hace la formación hombro, cabeza, hombro. Por lo general la cabeza siempre está más grande que los hombros, siempre está más alta. En este caso, pues, si viene una tendencia alcista. Cuando cambia, cuando pasa esta zona, me voy en continuación. Posiblemente, dependiendo de cómo se esté comportando el mercado, espere un retesteo para ahí sí entrar en un mejor punto de entrada e ir en continuación. Continuación bajista, cambio de tendencia. Vamos a buscar a ver si en el mercado se ha desarrollado. Bueno, aquí tendríamos un ejemplo. Tendríamos hombro, ¿cierto? Aquí el retroceso de este hombro, el retroceso de este hombro no es tanto, ¿cierto? Pero sigue siendo el hombro. ¿Por qué? Porque vemos que aquí más arriba tendríamos la cabeza. El retroceso de la cabeza sí fue bastante, bajó hasta este punto, y aquí tendríamos el otro hombro. ¿Qué hizo el mercado en ese momento? Vamos a trazar aquí un soporte, justo cuando comenzaba el hombro anterior, y vemos que llega hasta esta zona. ¿Qué hace en esta zona? Retestea un poco, o sea, rompe, retestea un poco y se va en continuación. Cambio de tendencia. Y venía una estructura alcista, cambio de estructura bajista. ¿Queda claro? Ismael, ¿no estás utilizando el Fibonacci estos días? No, no he estado utilizando el Fibo. Porque el Fibonacci yo lo utilizo con una estrategia que se llama hombre Vitruvio, que eso también lo vamos a ver aquí en el curso, ¿cierto? Entonces da entradas, ¿cierto? Pero en los horarios que estoy operando no da las entradas, ¿sí me entienden? Hay que esperar muchísimo por el horario en el que estoy operando. Entonces en esta semanita no he utilizado el hombre Vitruvio. Sí he utilizado el abanico de Gantt, porque ese sí me da más entradas por la tendencia y la hora que yo estoy entrando. ¿A cuánto tiempo se entra la continuación? A 3 minutos. Sería 3 minutos. ¿Tienen de pronto alguna pregunta con esta formación? O sea, cuando ustedes identifiquen que está el hombro, la cabeza más alta que el primer hombro, hace el retroceso, nuevamente nos hace un hombro y empieza, vean lo que hace el mercado, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques en menos de 10 minutos, lo más probable es que vaya a romper esa zona, que esa zona ya no esté tan fuerte. Entonces, lo más probable es una continuación, ¿cierto? Recuerden que esto es de probabilidades. Entonces, si tenemos más probabilidades a nuestro favor, muchísimo mejor, porque vamos a mejorar la efectividad. Entonces, este es de los que más utilizo también. Y el que me fascina, que es el que sigue, pero antes de seguir, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten hasta el momento? Estoy hablando muy enredado, mucha información. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me escuchan clarito? ¿O cómo se sienten? ¿Sí me están entendiendo? Recuerden que si tienen preguntas, las pueden hacer. Yo estoy tratando de explicar ¿cómo decirlo? Lo más sencillo posible. Porque si tú vas a YouTube y buscas hombro, cabeza, hombro, obviamente vas a encontrar un video de una hora completa hablando de esto. Si vas y buscas un video del pullback envolvente, vas a encontrar videos de 30, 40 minutos hablando solamente de ese patrón, ¿cierto? Yo trato de explicarlo lo más sencillo y lo más práctico posible, porque así es que se nos graban las cosas. Obviamente, si quieren estudiarlo más en profundidad, yo también tengo varios videos ahí en las carpetas, especificando cada uno de esos patrones. No habíamos hablado del hombro, cabeza, hombro, pero
Aquí lo estamos explicando y es súper sencillo, solamente tienen que practicarlo bastante. Cuando ustedes empiecen a identificar ese agotamiento del precio acá, que los compradores ya no les está dando tanto, que están ganando más los vendedores, ustedes identifican eso, hay rompimiento, me voy en continuidad. 3 minutos, practíquenlo y me mandan las capturas de esa práctica. Yo sé que les va a ir muy bien. Esto es uno de los patrones más efectivos. En mi bitácora es el patrón más efectivo. Y de ahí le siguen los triángulos. Yo en estos momentos estoy operando mucho más continuidad que reversión. ¿Listo? ¿Tienen de pronto alguna pregunta o estamos claros? Ahí en el chat me responden. ¿Estamos claros con ese patrón? Listo. Claro, es excelente. Bueno, vamos a seguir con los triángulos. Así como el hombro, cabeza, hombro es una formación. Hay diferentes tipos de triángulos. Esperen, yo borro esto acá. Hay diferentes tipos de triángulos. Hay triángulos que son ascendentes, que en estos momentos pues tendría una sucesión de bajos, ¿verdad? Sí, estaría estando así más o menos, que sería bajos más altos y se nos estaría encapsulando un poco el precio con altos más bajos. Ahí tendríamos un triángulo ascendente. ¿Cómo se opera este? Cuando el precio, tú miras que se encapsula tanto, es decir, que se está como apeñuscando en ese momento, hace ruptura. Por lo general, si en estos momentos tenemos una sucesión de bajos cada vez más altos, lo más probable es que nos haga una ruptura alcista. Se opera en continuidad a 3 minutos. Aquí me preguntan, David, no sé. De uno, mi bro, ya enseguida te envío la carpeta por el WhatsApp. De una, escríbeme porfa al WhatsApp que yo te envío la carpeta de la carpeta general del Drive. Me estoy enredando un poco, bueno. Entonces, como tenemos la sucesión de bajos cada vez más altos y de altos cada vez más bajos, pero cada vez está encapsulando más el precio en esta zona, cuando nos hace la ruptura, la hace muy fuerte. Y si la hace muy fuerte, es que va a continuar la tendencia. Si por lo contrario rompe hacia abajo, espera un poco. No te vayas a ir de afanado a meterle una venta ahí, porque lo más probable es que sea una falsa ruptura o una indecisión. Si no pasa eso y se sigue derecho, no pasa nada. Hay oportunidades que tenemos que dejar pasar. Listo. Pero entonces, no, es que hubiera entrado ahí. No, y empiezan a darse pues, los golpes de pecho que dicen, no, vamos a esperar. Este es uno de los patrones también muy efectivos. Entonces ahí tendríamos el alcista. ¿Cómo sería el bajista? Tal cual lo están viendo ahí. Voy a borrar esto acá. Tal cual lo están viendo ahí, pero sería algo así. Tendríamos... sería de... más o menos así. O sea, el precio se empieza a encapsular. Cuando se encapsula el precio y rompe con fuerza, tiene que romper con fuerza. Si no rompe con fuerza, no le entre, porque él puede que haga un retesteo, ¿cierto? Entonces, cuando rompe con fuerza hacia la baja, continuación. ¿A cuánto? A 3 minutos. Ya enseguida lo vamos a ver en el mercado, vamos a buscar oportunidades con eso. Ese sería el triángulo bajista. Y el triángulo simétrico sería una sucesión de altos cada vez más bajos y bajos cada vez más altos. Este tipo de triángulo se opera en cualquier dirección. Es decir, si el precio se va encapsulando, llega hasta este punto
y rompe con fuerza hacia la dirección de arriba o hacia abajo, en esa dirección es donde vamos. Dependiendo pues del contexto, si tú le estás viendo más fuerza a los compradores, vas a ir en compras. Si le estás viendo más fuerza a los vendedores, vas a ir en ventas. Es un patrón que se repite muchas veces en el día y deja muy buenas oportunidades. De hecho, cuando rompe, cuando sale de esta zona y cuando rompe, a veces nos deja tomar hasta 2 o 3 entradas. Listo, ¿tienen de pronto alguna pregunta con los triángulos para pasar aquí al mercado? Porque la idea es que enseguida pongamos a analizar lo que está haciendo el mercado en estos momentos y busquemos entradas con esto que les acabo de explicar. Listo, vamos al mercado de una, Kevin, de una, entonces vamos a buscar. Recuerden que de la práctica se van volviendo maestros, porque cada vez que ustedes lo practican, se va volviendo como intuitivo, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos una zona de soporte. Recuerden que la línea no es exacta, es una zona únicamente, que no falta el que diga, ay, no es que ahí hay una mecha, entonces ahí va, ¿cierto? Acá tendríamos esta línea de tendencia. Esta línea de tendencia y listo. Entonces, por ejemplo acá, ¿qué teníamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué ven ustedes ahí? Obviamente pues ya tienen toda la información de lo que va a pasar en el mercado, pero ¿qué ven ustedes ahí? Triángulo bajista, bajista, bajista. Bueno, hay momentos donde el precio no se encapsula tanto. Por ejemplo, acá llegó a esta zona, rompió y le dio un poco de dificultad llegar nuevamente, ¿cierto? Es como, por así decirlo, un falso rompimiento, porque si lo estuviéramos viendo a 5 minutos, esto serían aproximadamente 3 4 velas. Falso rompimiento a 5 minutos. Pero a 1 minuto nos hizo, bajó con mucha fuerza, supongamos que ahí hubiéramos entrado a una venta a 3 minutos, teniendo en cuenta que lo tomamos en un pésimo punto de entrada porque luego nos hizo una reversión, luego se nos devolvió un poco el precio, recordemos que fue a 3 minutos, entonces, vela número 1, vela número 2, vela número 3, ahí había una operación ganada, ¿cierto? Volvió a la zona, volvió a la zona. Acá, esta vela no la rompe con fuerza, no la rompe con fuerza, entonces ahí no hay una entrada. De hecho, acá yo ya no hubiera tomado entrada. Yo ahí ya no hubiera tomado entradas. A partir de acá, tal vez acá si hubiéramos tomado una entrada por cómo se comportó el mercado, porque rompió con mucha fuerza esta zona. Pero acá ya no. Listo, vamos a buscar otro ejemplo. Acá hay otro. Vamos a borrar estos. Y lo podríamos estar trazando desde por acá. Acá, ¿qué tenemos? Ah, excelente, Kevin. Ya enseguida voy a mirarlo. Audi JPY, vamos a ver. Vamos a dejarlo ahí y enseguida miramos. ¿Qué ven ustedes ahí? Un alcista, ¿cierto? ¿Qué hace en este momento? Rompe con fuerza a 3 minutos. Hubiéramos entrado en esta zona. 1, 2, 3 minutos. Una operación ganada.
Y vamos a ver uno simétrico, vamos a ver si encontramos uno simétrico. A las 4. Por ejemplo, acá hay otro caso de cuando no va en la dirección que uno está pensando. Porque hay que analizar los dos casos. No siempre se gana. Ojo. ¿Qué ven ustedes ahí? Alcista, ¿cierto? Pero ¿qué hace? Hace una ruptura bajista y se va. Y se va, y se va, y se va. Entonces, no es 100% efectivo. Obvio, eso está claro. Si tuviéramos un patrón 100% efectivo, la borradera, como dicen. Pero no es así. Entonces hay que analizar ambos casos y adaptarse a ellos. Vamos a buscar uno simétrico. Acá tendríamos otro ejemplo. ¿Qué ven ustedes acá? Alcista, ¿cierto? Aunque acá no rompe con mucha fuerza, pues esta vela, por las velitas que nos estaba haciendo, esta vela basta. Con esta vela hubiéramos entrado una compra 3 minutos. Entonces hubiéramos entrado acá, 1, 2, 3 minutos, ganada. Que hubiera sido un poco cardíaca, sí, muy cardíaca. Listo. Ahora aquí que me dijo por interno que en el Audeyen se dio un hombro cabeza a hombro a las 0057. O sea, del día anterior, Kevin. O este de acá. Porque acá hay otro. Estoy en 30 segundos. Ok. A la 1. Ok, vamos a buscarlo. ¿Te refieres a este de acá? Kevin, ¿te refieres a este de acá? A esta zona de acá. Antes. Esto. Pudo haber sido, sí, pudo haber sido. Acá tenemos esta zona que sería como soporte, que funciona como cuello, que eso me faltó explicarles. Esta zona, cuando rompe esa zona, se le llama cuello. Acá tendríamos el hombro, cabeza, hombro, rompe con fuerza, aunque fue una sola vela. Hubiera sido una operación que yo creo que no se hubiera tomado. No se hubiera tomado porque fue de una sola vela. Aunque pues vamos a ver el ejemplo. Si rompió con fuerza 3 minutos, ¿qué sería? 1, 2, 3 minutos, se hubiera ganado, pero hubiera estado muy cardíaca, porque mira que los primeros 2 minutos estuvo en pérdidas. Entonces hubiera sido una operación muy, 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 muy cardíaca. Pero yo había visto uno más adelante, por acá. Acá tendríamos el hombro, cabeza, hombro. Acá retestea, aquí respeta este soporte. Luego con una vela fuerte nos rompe, entrada 3 minutos. Bueno, en este caso se hubiera perdido esa entrada. Entonces hay que analizar ambos casos. Listo. ¿Tienen de pronto alguna pregunta con los patrones mencionados el día de hoy?
para que empecemos a buscar. Vamos a buscar posibles entradas con esa información, llevarla a la acción. Y les tengo una noticia, familia. Les tengo una noticia. El 5 de julio comenzamos las sesiones operativas. Como todos ustedes son VIP, no tienen ningún costo. Ahí vamos a manejar el plan de trading que estoy llevando yo en lo personal. Así que si ustedes solamente operan conmigo en las sesiones, les aseguro resultados. Pero si solamente operan conmigo en las sesiones, si ustedes están operando ya, ¿qué les recomiendo yo? Que creen una cuenta. Creen una cuenta a nombre de la mamá o a nombre del papá o de la prima, una persona que les pueda facilitar los datos personales para crear esta cuenta y que solamente operen con ella en las sesiones. Como mínimo, mensualmente vamos a sacar el 10% de beneficio, como mínimo, siempre y cuando solamente operemos en la sesión. ¿Qué horario voy a manejar en las sesiones? A las 8 a.m. Igual como todo está sujeto a cambios. Por ejemplo, si hay una calamidad o en el momento yo no lo puedo dar, se puede aplazar. Pero yo lo doy con tiempo, o sea, yo digo con tiempo, para que todos ustedes se puedan reagendar. ¿Listo? Pero será a las 8 a.m. Me gusta mucho esa hora. Pre-noticias. Hay poquitas noticias a esa hora y el mercado está muy sanito. Me gusta mucho esa hora. Entonces, bueno, vamos a buscar entradas. Bueno, y váyame contando ahí cómo les ha ido esta semana con el aprendizaje, cómo van las prácticas. ¿Tienen de pronto alguna pregunta en general mientras yo voy analizando acá? Kevin, a mí me está yendo bien, gracias a Dios. Excelente, mi bro. Con paciencia logran los resultados. Ya has demostrado que puedes subir la cuenta, pero controla un poco más las emociones y vas a lograr subirla muchísimo más. Ustedes se preguntarán, ¿qué son esas dos líneas? Es una zona. Este espacio de acá es una zona. ¿Una zona de reacción de quién? De vendedores.
Hola, bro, ¿cómo seguiste? Excelente, excelente, con la mejor energía, de la mano de Dios que nunca me abandona. Gracias a Dios. Y de todos ustedes, gracias por apoyarme y estar ahí siempre. Poco a poco mejorando, mejorando bastante. Listo, vamos a seleccionar pares. Ya le hicimos un breve análisis a algunos. Vamos a seleccionar algunos. ¿Cuáles serían los más opcionados? Este no. Este me gusta. Me gusta. Me gusta. Sí, mi bro, claro que sí, sí lo vi. Le voy a escribir en estos días. Bueno, vamos a estar en NZ de USD. ¿Qué veo yo en estos momentos? Que en estos momentos tenemos una sucesión de bajos cada vez más altos y de altos cada vez más altos. Aún no cambia la tendencia. ¿Por qué? Hasta que no supere esta zona, que es el bajo anterior, hasta que no pase esta zona, no va a cambiar su tendencia. Y ahí la próxima sería este bajo. Entonces tendríamos todo este espacio para buscar ventas, siempre y cuando nos esté dando los parámetros para buscar ventas. Como tal, de lo enseñado de hoy, los patrones de hoy, no estoy viendo oportunidades cercanas. Posiblemente un agotamiento acá, posiblemente, pero pues está en una indecisión el euro USD. De hecho, esos tres están en indecisión. Vamos a estar pendientes ahí de NZ de USD y de AUDY.
¿Qué ven ustedes en estos momentos aquí en el Naudeyen? Tendencia alcista. Bien. ¿Qué más ven? Exacto, se está componiendo un triángulo bajista. De hecho, si le trazamos aquí una línea de tendencia, vamos a ver desde este punto qué tal. Teniendo en cuenta eso. Está tocando muchas veces esta zona. Vamos a esperar. Ah, pero no deja entrar a un minuto a los de Yen. Aquí estaría en 5 minutos. Bueno, no favorece tanto. Bueno, hay que tener en cuenta que son ya casi las 9 de la noche. Hasta ahora no hay tantas oportunidades, y menos con estas temporalidades que nos ofrece IQ Option. Pero vamos a esperarlo, a ver si nos deja al menos una entrada. Vamos a ir en Audeyen digital, Audeyen en digital. Vean a 5 minutos cómo se ve el Audeyen. Esto sería lo más parecido a un triángulo simétrico, trazándolo desde las mechas. Y vean los puntos de reacción. Esta línea, por lo general, a 5 minutos no se hubiera trazado, a 1 minuto sí, ¿cierto? Ahí está rompiendo la línea y está entrando en la zona de reacción de vendedor. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Uno, vamos a ver cómo llega hasta esta zona de acá, que sería el 19-19 aproximadamente. Y dependiendo de eso tomaríamos una decisión. Estamos en Audeyen en digital. Queda 1 minuto y medio para que cambie la vela de 5 minutos. Entonces vamos a estar pendientes. Vamos a ver cómo se forma la información que nos arroja esas velas.
Felipe, te ganaste un premio, mi bro. Estaba esperando que alguien hablara del libro. ¿Cómo van? De una, Kevin, miles de bendiciones, papá. Que tengas una feliz noche. ¿Cómo van con el libro ustedes? ¿Sí se lo están leyendo? ¿Quién se está leyendo el libro? Beatriz, ¿cómo te está yendo con el libro? Felipe, releyendo. Lo estás leyendo con tu novia. Excelente, papá. Tú ya te lo habías leído una vez y me comentaste que después de eso fue que empezaste a crecer un montón. ¿Y en cuántos años fue que lograste lo de tu vivienda? ¿O fue de un negocio? Si mal no recuerdo. 6 años. Excelente, papá. Esa información es brutal. Para el que la utiliza es brutal, porque de nada sirve la información si no vamos a tomar acción. Bueno, ¿qué estoy viendo yo en estos momentos? Hay buena entrada de compradores en estos momentos, hay buena entrada de compradores, aquí están captando un poco de liquidez, lo más probable es que vaya a continuar hasta esta zona, que es la zona más fuerte, y ahí sí busque la reversión, dependiendo, o si no, pues, se nos adelantó, llegó muy cerca y se nos fue. Vamos a esperar a ver qué tal. Aquí podríamos esperar un buen rato, porque todavía está encapsulándose. Entonces podríamos esperar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esperamos o finalizamos la sesión? Esperemos 5 minuticos más. Bueno, vamos a esperar. Si ustedes pueden notar algo con la lectura de velas, ¿qué está pasando acá? Sí, se lateralizó un poco, hay un poco de indecisión, pero ¿qué está pasando acá? Los vendedores no están dejando que pase. Vamos a trazar.
Hay mucha entrada de desespero de compradores. Entonces vamos a estar pendientes. Probablemente no llegue hasta esta zona, sino que se nos vaya antes. Entonces vamos a estar pendientes. Recuerden que la paciencia es una virtud y esperar paga. Vamos a esperar. Hay que adaptarnos al mercado. Bueno, no llegó a esta zona, no le dio por ahora, no le dio para llegar a esta zona. Seguimos en el triángulo, no ha salido todavía. Vamos a seleccionar el tercer reloj en estos momentos en Audegen en digital. En este momento, en el segundo reloj en Audegen en digital. Vamos
Vamos a esperar un poco, esperemos no se nos vaya así de una. Vamos a esperar. Ahí llegó justo la zona, pero no me dio la seguridad de tomarla, porque en 1 minuto y medio va a cambiar la vela de 5 minutos. Y aparte estamos en una indecisión. Y aquí, pues no, como no estamos en digital, no nos deja seleccionar un reloj más allá de 1 minuto o lo que reste de estos 5 minutos. Entonces serían 2 minutos. Y como estamos en esa indecisión, una entrada a 2 minutos es muy arriesgada y vamos a esperar un poquito más, que ya está muy cerca. Hoy se nos alargó bastante la sesión, pero bueno, vamos a esperar. Sí, está feo, hace una vela alcista, una bajista. Otro escenario en el cual tomaríamos una entrada acá es cuando haga esta ruptura de esta zona, de esta línea de tendencia. Continuación, venta.
Lo malo es que no nos está dejando un mercado saludable. Entonces a 3 minutos o a 5 minutos es muy arriesgado. Vamos a seleccionar el segundo reloj. La música de suspenso. Bueno, eso estamos esperando que rompa. Vamos a estar pendientes. Vamos a estar en venta. Vamos a ver qué tal se desarrolla. No rompió con mucha fuerza, hay que tener eso muy en claro. No rompió con mucha fuerza, pero veo mucha más fuerza de los vendedores que de los compradores. Lo alcanzaron a tomar. Segundo reloj.
Bueno, se esperó bastante, bastante. Y logramos tomar una entrada con lo enseñado hoy, que fue un triángulo simétrico. Vamos a ver qué tal se nos desarrollan esos 2 minuticos que quedan. Si la alcanzaron a tomar, ¿quién la tomó? Bro, frecuentas vender posición en digital. Les va a contar una historia. Es más, una anécdota. Parece chiste, pero es anécdota. En el año pasado, más o menos en septiembre, en la cuenta pequeña, yo tenía aproximadamente unas 3.000, casi 4.000 libras. Y yo descubrí eso, que en digital se podía vender la posición. Entonces, cuando estaba ganando, usted ganaba un 20, un 30%. Oh, yo feliz porque tomaba operaciones en largo a 15 minutos y pues le sacaba bastante provecho. Hasta que una vez no analicé y tomé una operación así cualquiera, 15 minutos. Los 15 minutos más sufridos de la vida. Entonces no acostumbro a vender operaciones en digital. Vamos a esperar un poco, ahí todavía queda un minuto. Oigan, operación esperada y sufrida. La combinación perfecta. Y la musiquita de suspenso. Pero quedan ya solamente 3 segundos y ganar. Entonces, ¿queda clara la información? ¿Tienen de pronto alguna pregunta de por qué se tomó la operación ahí? ¿O estamos súper claros? Se nos alargó la sesión 25 minuticos de más esperando una entrada. Maravillosa entrada. Cardíaca, pero ganada. Obviamente hay que tener en cuenta de que estamos en un horario donde no es habitual operar. Entonces hay que adaptarnos al mercado. ¿Listo? ¿Tienen de pronto alguna pregunta para finalizar la sesión? Uy, y después reaccionó durísimo hacia arriba. O sea que entramos en el momento que era. Bueno, familia, les deseo a todos una feliz noche llena de miles y miles de bendiciones. Los quiero mucho. Chao, chao.